Quintanilla y congresista Violeta. Registrar su asistencia para que pase también a la Comisión de Constitución y regrese a la Comisión de Transporte, ¿no es cierto? Las dos cuestiones previas. Todos en una votación. Registrar asistencia. Señores congresistas, quiero dejar constancia que los 3 congresistas que se han adicionado por resolución del Jurado Nacional de Elecciones lo harán su voto a mano alzada, todavía no está el registro. El espíritu de las cuestiones previas, señores parlamentarios, se va a votar primero como una cuestión previa para que regrese a comisiones. El espíritu es el mismo, que regrese a la Comisión de Transporte y que pase a la Comisión de Constitución. Me comunican que sí están marcando ya los nuevos señores congresistas, los 3 nuevos señores congresistas. Registrar asistencia, por favor. Muy bien, entonces los congresistas registran su asistencia. Vemos que ya se ha incluido a los recientemente juramentados, es decir, los accesitarios de los suspendidos congresistas Fujimori, Bocángel y Ramírez. Vemos ahí en la pantalla electrónica, en donde se registra primero la asistencia, como es en este caso, y luego la votación, ya los nombres, por ejemplo, del congresista Campos, el congresista Neira, que son los accesitarios que ya pueden registrar su voto de manera electrónica. Esta va a ser la primera decisión en la que van a tomar parte y para lo cual registran la asistencia. En primer término, para votar las cuestiones presentadas, los pedidos presentados. Cerrar, por favor, registro para que asistencia. regrese a comisiones. El proyecto de ley que regula el gasto de publicidad estatal en medios privados, tanto a la de transporte Se han registrado su como a la de asistencia Constitución. 105 señores congresistas. Se va primero a votar la cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y regrese a la Comisión de Transportes. Al voto. Congresista Morales, Acuña, Espinosa, Palma, Robles, Vieira, Yica. Congresista Yica. Congresista Palma, Robles, Yica. Galván. Ok, cerrar la votación, van a cerrar la votación. Han votado a favor 27 señores congresistas, en contra 69, abstención 1. Más, congresista Vázquez, rojo. Congresista Vieira, verde. Congresista Yica, verde. Robles, verde. Bustos, verde. Ávila, verde. Palma, verde. Echevarría, verde. 34 votos a favor. Congresista Ochoa, verde. 35 a favor, 70 en contra, una abstención. Ha sido rechazada la cuestión previa y con la misma asistencia vamos a votar el tema de fondo. Por transacción de insistencia se requiere la mitad más uno los números de congresistas legales. Al voto el tema de fondo.
Bien, lo ha aclarado el presidente del Congreso, se trata de una insistencia, es decir, de un proyecto que ha sido observado por el Ejecutivo y que ha retornado al Congreso. El Congreso tiene dos alternativas, o regresarlo a las comisiones de origen, cosa que acaba de ser rechazada, o en todo caso votar por la insistencia, por favor, que es lo que está ocurriendo en estos instantes. Narváez, Galván, Palma. ¿Cuánto van? De una vez, ¿cuánto están? De una vez, por favor, votar, congresistas. Congresista Espinosa, Palma, Vieira, Ávila, Bustos. Cerrada votación. Bien, han votado a favor 68 señores congresistas, en contra 22. Yo les hubiera agradecido que voten cuando se puede votar en el tablero y no estar viendo cómo es el resultado para ver cómo voto. Creo que es lo más responsable. 68 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. Más los que han decidido ahorita, congresista Yica, rojo, congresista Vieira, rojo, congresista Robles, rojo, Galván, rojo, Bustos, rojo, Ávila, rojo, Vázquez, verde, Echevarría, rojo, Ochoa, rojo, Espinosa, verde, Espinosa. Bien, han votado a favor 70 señores congresistas, 70 en contra, 30 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia. Se solicita la dispensa en trámite para ajustar los acuerdos hasta este momento. ¿Los que están a favor? ¿En contra? Ok, ha sido aprobada la dispensa. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 206 y 516, autógrafa observada por el señor presidente de la República, se propone autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, el cual recomienda la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Se invita a los señores voceros para una junta de portavoces en la sala Basadre. Se invita a los señores voceros para una reunión en este momento en la sala Basadre para una junta de portavoces. Congresista Velázquez, puede continuar. Gracias, señor presidente. En la 15ª sesión de nuestra Comisión de Defensa Nacional se aprobó por mayoría la insistencia recaída en la observación que hizo en su momento el presidente de la República, la autógrafa del proyecto de ley 206-2016, 516-2016, mediante el cual se propone la ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en las zonas declaradas en estado de emergencia. De lo que se trata, señor presidente, la Comisión por mayoría ha considerado que las observaciones propuestas por el Poder Ejecutivo carecen de sustento legal y constitucional. Se solicita a los señores congresistas que por favor guarden silencio. Ustedes poniendo el presidente de la Comisión de Defensa. Muchas gracias. Puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Decía que las observaciones que ha hecho a la autógrafa que aprobó el Congreso, mediante el cual se proponía autorizar a que nuestras Fuerzas Armadas participen en la interdicción contra el delito del tráfico ilícito de drogas en las zonas declaradas en emergencia, carecen de sustento legal y constitucional. Y fíjese, presidente, qué lamentable paradoja. El lunes pasado hemos tenido que distraer
obviamente, por el interés y la importancia, 5 horas y media en la Comisión de Defensa para escuchar en una sesión reservada al ministro del Interior por el atentado criminal de que fueron objeto en Huancavelica 4 miembros de nuestra Policía Nacional que fueron emboscados por delincuentes terroristas que son financiados por el narcotráfico. Y fíjese usted, presidente, digo paradójico, porque el Poder Ejecutivo, en una errónea interpretación de la Constitución, cree que el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y el de la Policía Nacional son compartimientos estancos, a la luz de una errónea interpretación del marco constitucional, del artículo específicamente del 118 de la Constitución y del artículo 164 y del 167. Digo esto, presidente, porque fíjense, los delincuentes se organizan y se vuelven potentes para enfrentar a la sociedad y al Estado. Los rezagos del terrorismo que están en las zonas de emergencia, especialmente en el BRAE, no han encontrado mejor camino delictivo que asociarse con el narcotráfico para poder enfrentar al Estado democrático. Y el último fin de semana nos han asestado un duro golpe. 4 hermanos policías han sido abatidos en una emboscada por delincuentes terroristas financiados por el narcotráfico. En cambio aquí, en el país, pecamos de ingenuidad, teniendo toda una capacidad operativa, profesionales altamente calificados en nuestras Fuerzas Armadas, en inteligencia, en investigación, de decir, no, ellos no pueden apoyar a la Policía Nacional en la interdicción al narcotráfico. Yo ni por asomo puede pasar por mi cabeza la idea de que el gobierno quiere proteger al narcotráfico, pero me parece una absoluta ingenuidad que mientras el crimen organizado, mientras los delincuentes se organizan para ser más potentes y asestarnos estos duros golpes a 4 modestas familias que han quedado huérfanas porque 4 miembros de la policía han ofrendado su vida en defensa de la seguridad nuestra, nosotros seguimos cayendo en el prurito de decir, no, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la policía en la interdicción frente al narcotráfico en las zonas declaradas en emergencia. Me parece, presidente, que este es un argumento absolutamente inconsistente y por eso que en la comisión por mayoría nosotros hemos votado porque estas observaciones sean desechadas y que se mantenga la posición primigenia que tuvimos en este proyecto muy importante. Y sencillamente ahora, después de sufrir las lamentables pérdidas que hemos tenido el fin de semana, ese bendito argumento que también resulta ingenuo de algunos miembros del gobierno que dicen que los atentados que están haciendo ahora el terrorismo son actos de hostigamiento. ¿Cómo puede ser acto de hostigamiento meterle una bomba a un patrullero? ¿Hostigamiento? Eso es atentado. Entonces hay un error en el concepto. Por eso, presidente, he pedido especialmente que pongamos a disposición del Estado, ya no del gobierno, del Estado, de todos los peruanos, pongamos a disposición a nuestros profesionales altamente calificados de las Fuerzas Armadas para que en la zona de emergencia puedan ayudar a la Policía Nacional en la interdicción frente al narcotráfico. Y que incurre en error el gobierno cuando hace observación, cuando dicen que las atribuciones de la policía y de las Fuerzas Armadas están claramente identificadas en la Constitución. Claro que sí, están claramente identificadas. Pero ¿quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? ¿No es el jefe de Estado? ¿Acaso el principio de seguridad nacional o de seguridad interna no tiene ninguna concurrencia institucional? ¿Eso no nos compete a todos los peruanos? Que incluso nos hacen participar a los civiles en lo que es la defensa civil del Estado. Por eso, presidente, es que estamos insistiendo con esa autógrafa para que el día de hoy le entreguemos al Poder Ejecutivo, o si esta norma se insiste, nosotros ya la vamos a promulgar conjuntamente con esta norma importante que acabamos de aprobar, el Congreso pueda poner las cosas en orden y poner a disposición del gobierno a los
miembros más calificados de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para que puedan ayudar a enfrentar esa industria del crimen que tiene potencia internacional que se llama narcotráfico, que ahora han comprado la conciencia de esos señores del terrorismo que antes decían que defendían a los pobres y que ahora sirven al narcotráfico como centinelas de esa actividad ilícita a cambio de una protección y un sustento económico. Entonces, quiero decir que no hemos aceptado las observaciones del Poder Ejecutivo porque el fundamento de nuestro dictamen se sustenta básicamente en pronunciamientos que en su momento el Tribunal Constitucional ha expresado con relación específicamente a este caso. En la sentencia 0461 del año 2001, a propósito de un habeas corpus que el tribunal vio en su momento, dijo lo siguiente: la lucha contra el narcotráfico involucra a todas las ramas del Estado, dado el impacto que ésta tiene en la sociedad, y el Tribunal Constitucional además ha señalado con claridad que la actuación de los poderes públicos y de los órganos constitucionales debe efectuarse conforme al principio constitucional de la cooperación y la colaboración. Me parece que los asesores del Poder Ejecutivo todavía están en los textos del siglo XX, del siglo XIX, de lo que es el derecho constitucional, y creo que han leído mal y siguen interpretando, por ejemplo, el tema de la separación de poderes, que el Poder Legislativo es un compartimiento estanco, que el Ejecutivo es otro y que el Poder Judicial es otro. Esa teoría de la separación de los poderes ha sido superada por esta nueva teoría constitucional que se llama de la colaboración y la cooperación. Me gustaría que pudieran preguntarle a un ciudadano si puede permitir que un modesto policía vaya al BRAE con la escasa indumentaria que se le da, mientras acá en Lima tenemos en nuestros cuarteles a altos oficiales y gente preparada de nuestras Fuerzas Armadas que pueden ayudar a luchar contra el narcotráfico. Por eso, presidente, creo que hay una errónea interpretación en el Poder Ejecutivo y la observación que han dado carece de fundamento constitucional y carece de fundamento legal. El Tribunal Constitucional ha consagrado que para enfrentar al narcotráfico debe primar el principio de la cooperación y colaboración. Entonces, ¿de qué se trata? Hoy día la policía es el que tiene la responsabilidad en la zona de emergencia de enfrentar y erradicar al narcotráfico, pero nada impide que la Policía Nacional, que las Fuerzas Armadas, especialmente nuestra Marina, pueda apoyar esa estrategia policial para que obviamente tenga resultados positivos. La estrategia la diseña la policía y lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas es colaborar y cooperar. Y eso se explica en lo siguiente, queridos colegas representantes. En la zona del BRAE hay 65 puestos de nuestras Fuerzas Armadas, muchos de ellos cerca a las riberas del río. Entonces, si nosotros no modificamos la legislación actual, nuestros miembros de la Marina no pueden, cuando ven pasar embarcaciones sospechosas que llevan droga, no pueden intervenirlas directamente, sino que tienen que correr al puesto policial más cercano, que como verán en la zona del BRAE, todas son zonas agrestes, se demoran 3, 4, 5 horas para dar cuenta y por eso impunemente el narcotráfico campea, se acrecienta, se potencia y a la vez potencia el terrorismo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es autorizar primero que las Fuerzas Armadas puedan ponerse a disposición de la policía hace la estrategia. Y que en una eventualidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas hagan una interdicción, ellos no van a hacer la investigación, ellos inmediatamente darán cuenta al puesto policial más cercano o al Ministerio Público. Ese es el apoyo y la colaboración, no es suplantación de la función constitucional que tiene la Policía Nacional. De tal manera, presidente, que el fundamento más importante de esta insistencia es que hoy día las instituciones del Estado, de los Estados modernos, cooperan, colaboran, tienen autonomía, tienen independencia, pero eso no supone que excluye la cooperación y la colaboración para que el Estado pueda enfrentar con más potencia los desafíos que hoy día estos nuevos fenómenos delictivos nos imponen.
Por eso, presidente, quiero pedirle que usted le consulte a la representación nacional la insistencia de esta norma, que es muy importante, en homenaje a esos 4 hermanos policías que el último fin de semana pasaron a engrosar las filas de los héroes y mártires que por defender el Estado democrático fueron vilmente asesinados por estos delincuentes terroristas que con el apoyo del narcotráfico en una emboscada acabaron con la vida de estas 4 familias. En homenaje a ello, presidente, yo le quiero pedir a los colegas que apoyemos esta insistencia y pongamos a disposición del Estado esta norma que es oportuna y necesaria para enfrentar el delito más grave que es el narcotráfico y el terrorismo. Gracias, presidente. Muy bien, como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad conforme al reglamento, cada bancada tiene el lapso de 2 minutos para hacer la sustentación correspondiente. Congresistarse, 2 minutos. Es importante que la interdicción que se tiene que hacer a un flagelo de la sociedad como es el narcotráfico tiene que abordarse con toda responsabilidad. Y la idea es erradicarlo. Pero esto está en el marco de una estrategia que tiene que estar definida por los entes tutelares, los entes responsables de esta lucha. La propuesta legislativa parecería que el Congreso de la República va a definir la estrategia de la lucha contra el narcotráfico. Esto es una política pública. Definitivamente se requiere la integración tanto de las fuerzas policiales como las fuerzas militares en el accionar de la lucha contra este flagelo de la sociedad. Requiere de mucha inteligencia, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado con este tipo de proyectos de ley, más aún en zonas de emergencia. Con objetividad, asumamos cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como legislativo y deleguemos esa responsabilidad a los entes especializados. La Policía Nacional tiene la suficiente capacidad y confiamos en ellos para que puedan luchar contra este flagelo de la sociedad. Y la Fuerza Armada puede complementar, evidentemente. Pero mi preocupación es que en los últimos atentados siempre fallecen jóvenes, muchachitos, que recién están tal vez salidos de las escuelas de formación policial o militar. O peor aún, en el caso del ejército, personas que están sirviendo a la patria. Entonces, seamos muy objetivos con esta propuesta legislativa. O sea, ayudemos, démosle los mecanismos, los presupuestos que correspondan, las necesidades que tiene para confrontar y erradicar de una vez por todas este mal de nuestra sociedad que nos genera hasta un concepto negativo en la comunidad internacional porque somos productores de droga. Pero hay que tener mucho cuidado de romper el rol y la responsabilidad que tenemos desde el Congreso de la República y la responsabilidad y la estrategia que tiene que desarrollar la Policía Nacional en apoyo, evidentemente, de nuestras Fuerzas Armadas. Me pide una interrupción el congresista Velázquez, que es quien, señor presidente. Congresista Velázquez, 1 minuto. Comparto, presidente, la preocupación del congresista que me ha antecedido el uso de la palabra. Pero para eso está el Parlamento, pues para fiscalizar, para que no haya excesos, para que no haya violación de derechos humanos. Y había olvidado la 4ª observación que había hecho el Poder Ejecutivo. Al final, en sus observaciones contradictorias, en la 4ª observación el Poder Ejecutivo dice, en el fondo estoy de acuerdo, pero quiero que lo apliquen progresivamente. ¿Qué progresivamente? ¿Cuántos muertos quieren que haya? ¿Cuántos policías más que se mueran? Entonces, que hagan un reglamento y que vean cómo nuestras Fuerzas Armadas tienen sus capacidades operativas y humanas que las pongan a servicio de la policía. Pero hay que hacerlo ahora. No, repito, el Poder Ejecutivo no ha dicho rotundamente que la norma no se debe aplicar, sino dice, porque podría lindar y rozar con la Constitución, aplíquenla progresivamente, que le incorporemos ese concepto. Y yo digo que es absolutamente inaceptable. Hace una semana acaban de morir 4 policías y es momento de poner en marcha esta nueva legislación para enfrentar con potencia a los delincuentes. Gracias, congresista. Puede continuar con listarse. Gracias, señor presidente. La idea es sumar esfuerzos, pero reitero de la necesidad que se tiene de delegar la responsabilidad a los entes especializados. La lógica común me dice que nuestra Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la DIRCOTE, la Dirección, la DINANDRO, tienen una estrategia definida de lucha contra el narcotráfico. Complementemos ese trabajo, señor presidente,
Que si se requiere logística que tiene que proveer el ejército, la fuerza aérea, la naval, bienvenido para esa lucha. Pero hay que tener mucho cuidado con estas propuestas legislativas, señor presidente, porque ya hay antecedentes de lo que ha sucedido cuando ha habido una intervención abierta y puede generar problemas de violación de derechos humanos. Gracias, señor presidente. Muy bien, se turna Corita Morales de Frente Amplio por 2 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando se empieza a discutir que la problemática de la zona del BRAE es la militarización, definitivamente no se conoce el problema fundamental. Porque tenemos que entender además, en este momento, la crisis en la cual se está viviendo allá. El gobierno tiene que explicar, por ejemplo, las mesas técnicas instaladas nunca funcionaron. Ya se abandonó, lo dejaron ahí. Estamos hablando de inversión de varios millones de soles. Solamente en el Frente Policial BRAE se ha gastado aproximadamente 70 millones, cuando la municipalidad que recibe canon, como es la municipalidad de Pichari y Quimbiri, están entre 50 millones, son municipalidades muy ricas y gastan muchísimo dinero. Estamos hablando de una inversión de casi 70 millones en la policía y de eso el 60% se gasta en logística y entre otros tipos de contratos. Entonces, cuando estamos discutiendo este tema, presidente, tenemos que definitivamente entender de que la militarización, la participación de las Fuerzas Armadas para este tema va a traer después problemas. Porque no es posible emplear, y lo digo abiertamente, una bazuca para matar una mosca. La policía esto es un delito común, y la policía tiene que tener todas las facultades necesarias para desarrollarlas, para resolver el problema. Pero vamos a seguir declarando 35 años en el BRAE en estado de emergencia y luego vamos a militarizar. Esa es la respuesta que debe dar el Estado, o el Estado debe estar presente en la zona. Y estar presente en la zona significa que haya mayor inversión. Se está ahogando ProBrain y se ha llevado al fracaso todos los proyectos que hubo ahí. Se está invirtiendo del Estado en el tema agrario, no se quiere escuchar y se atropella derechos fundamentales. Entonces, presidente, lo que tenemos en esencia en este momento es la discusión real de cuál es la problemática que está ocurriendo ahí. La problemática es política, la problemática es agraria y toda solución no escapa de esta realidad. Lo que se está planteando hoy es hacer más de lo mismo. Y nosotros creemos, presidente, que la militarización no es la solución, que la declaración de emergencia no es la solución. Nosotros creemos, presidente, que el Estado tiene que hacer presencia en esas zonas y, por supuesto, que la inversión tiene que ir en el tema productivo. Si el problema es la coca o el problema es la cocaína. No, señor, el problema es las relaciones económicas en la zona. El Estado tiene que generar capacidades necesarias en todos los productores, todas las personas de esa zona para que puedan participar abiertamente en un tema comercial y legal. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer el Ejecutivo, no la militarización, presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Carlos Tubino, del Frente de Fuerza Popular. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los colegas. Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, hay varios temas que tenemos que tener en consideración. Primeramente, hoy en el BRAE se producen 300.000 kilos de droga, señor presidente. Y hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el decomiso de droga que se produce en el BRAE actualmente llega al 9% de la producción y está hoy rebalsando a otras regiones, como la región Ucayali, que ya estamos con pistas de aterrizaje en la provincia de Atalaya, y más allá, en el río Tamaya, también una zona donde ahora fluctúa el narcotráfico que viene del BRAE. Y entonces, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley? Lo que pretende es modificar el decreto legislativo 1237 o 1241. ¿Y qué es lo que quiere modificar? Lo que se quiere modificar es darle facultades a las Fuerzas Armadas para poder realizar interdicción
contra el tráfico ilícito de drogas. Hoy día, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Hoy se hace interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, pero en forma combinada con la policía. Esa estrategia